conduce a través de unas vías específicas también especializadas para conducir, así como se conduce la electricidad a través de cables eléctricos por las habitaciones de una casa, ¿no? También entonces desde el nódulo sinusal se conduce el estímulo hacia la aurícula, luego hacia los ventrículos para que primero las aurículas y después los ventrículos se puedan contraer y relajar. Este es un sistema muy especializado. Como el nódulo sinusal está en las aurículas, primero se contraen las aurículas y un segundo después se van a contraer los ventrículos. Y esto es lógico porque la aurícula se contrae para inyectar algo de sangre que quede en la aurícula y ventrícula para que el ventrículo se llene. Y una vez que está lleno el ventrículo, recién se va a producir la contracción del ventrículo, ¿no? Bien. Este sistema de conducción, de generación y conducción puede sufrir lesiones que generan cardiopatías, enfermedades que son graves, ¿no? Que se los conoce con el nombre de arritmias. Si hay arritmias, entonces la conducción del estímulo eléctrico se ve alterada y también se ve alterada la contracción del corazón. Y si el corazón no se contrae adecuadamente, no bombea adecuadamente sangre hacia la circulación. Y si no hay la cantidad suficiente de sangre que vaya hacia la circulación, no hay oxígeno, no hay nutrientes suficientes para que los tejidos realicen sus funciones, ¿no? Adecuadamente, para que las células realicen sus funciones. Entonces empiezan a sufrir. De ahí que se generan muchas enfermedades graves a partir de la lesión de este sistema de conducción. ¿Cómo está constituido este sistema especializado de excitación y conducción del estímulo? Tienes aquí en el nódulo sinusal, que es el que genera el impulso. Desde el nódulo sinusal, una vez que se ha producido espontáneamente el impulso, va a ser propagado hacia las aurículas. ¿Cómo se propaga este impulso? A través del ingreso de iones sodio que tienen una carga eléctrica negativa en el interior del músculo, una vez que del sistema especializado del nódulo sinusal, se va entre el sodio y entre el calcio, que son iones positivos, lo despolarizan, es decir, lo cargan eléctricamente al nódulo. Luego esa carga del nódulo se transmite hacia las aurículas primero. Luego, a través de estas vías, vean, aquí tenemos estas vías que están, aquí es el nódulo sinusal. Y aquí tenemos las vías de conducción. Estas vías se llaman vías internodales, son tres vías internodales, la anterior, la media y la posterior. ¿Por qué se llaman internodales? Porque transmiten el estímulo entre el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Este es otro nódulo, el que está en el piso, digamos, de la aurícula. Del nódulo auriculoventricular, el estímulo continúa, ya va a ingresar al ventrículo, ¿verdad?, a través de un haz auriculoventricular o haz penetrante, también se llama este haz auriculoventricular. ¿Por qué se llama haz penetrante? Porque penetra, perfora el tabique. Aquí hay una estructura que separa el sincipio auricular del sincipio ventricular. Ya hemos visto en una anterior clase que el músculo auricular es uno y el músculo ventricular es otro. El músculo ventricular es independiente del músculo auricular y entre los dos, o del músculo ventricular, entre los dos hay un tabique fibroso que los aísla. Entonces, el estímulo eléctrico que despolariza las aurículas no va a llegar al ventrículo directamente, tiene que hacerlo a través de esta vía, ¿no? Entonces, el haz penetrante es como un cable que
pasaría la corriente eléctrica hacia la otra habitación. Para eso tenemos que perforar la pared, ¿no es verdad? Que es lo que separa esta habitación de la otra. Pero si quiero llevar corriente eléctrica hacia el curso de al lado, tengo que llevar un taladro, perforar y por ahí meter el cable, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre aquí. El tabique es como una pared y el asa auriculoventricular es un cable que está pasando de la aurícula hacia el ventrículo. Una vez que el sistema de conducción llega al ventrículo, aquí se divide en dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha. Estas dos ramas se conocen con el nombre de ramas de His o el haz de His. Y fíjense, estas ramas, porque estas parecen las ramas de un árbol, de cualquier planta, ¿no? Relativamente gruesas, pero van a terminar en ramificaciones más pequeñas. A estas ramificaciones se les conoce como las fibras de Purkinje, ¿ya? Bien, entonces son los componentes del sistema de excitación, ¿no? El nódulo sinusal genera el estímulo, las vías interneurales conducen el estímulo del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. El nódulo auriculoventricular tiene una particularidad. Aquí el estímulo eléctrico se retrasa, se frena y luego va a pasar hacia el ventrículo a través de la asa auriculoventricular, y en el ventrículo las ramas izquierda y derecha de las de His o de las fibras de Purkinje se van a encargar de distribuir entre el músculo ventricular el estímulo eléctrico. ¿Qué particularidades tiene el nódulo sinusal? Es una banda elipsoide de unos 3 milímetros de ancho por 15 de longitud y 1 de espesor o de grosor. Este está ubicado en la pared superior posterolateral de la aurícula derecha, inmediatamente por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, ¿no? Entonces desde ahí va a producir sus estímulos que van a dirigirse hacia las vías internodales o directamente hacia la aurícula. Tiene fibras musculares parecidas a las del músculo cardíaco, lo único que estas fibras musculares tienen poco o casi nada de actina y de miosina, pero sí tienen uniones estrechas, uniones en hendidura, por donde los iones circulan con gran facilidad. El sodio y el calcio circulan con gran facilidad, en especial el sodio. Entonces, cuando se produce un potencial de acción, es decir, cuando se produce una carga eléctrica, entonces esa carga eléctrica también se propaga con gran facilidad, ¿no? Así como por un cable. Nosotros encendemos el cable o el interruptor para que prenda las luces. La luz de la corriente eléctrica, ¿desde dónde tiene que avanzar? Desde el interruptor hasta el foco, pero avanza a gran velocidad, casi es instantáneo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en estas fibras. La corriente avanza muy rápidamente. Por ejemplo, aquí en las vías internodales, la corriente va a tener una velocidad de hasta 1 metro por segundo, ¿no? Y aquí en las fibras de Purkinje hasta de 4 metros por segundo. Entonces, una velocidad alta la que tienen estas fibras de conducción. Y el nódulo sinusal también. Una particularidad del nódulo sinusal es que produce los estímulos, ¿no? Eléctricos para que el corazón se contraiga, es decir, se autoexcita. No tiene, les decía al principio, no hay necesidad de que el sistema nervioso, ni el simpático, ni ningún otro sistema actúe sobre el nódulo sinusal. Se autoexcita, yo les decía, genera espontáneamente, ¿no? Tampoco es que espontáneamente, de la nada, va a generar el estímulo. Tiene una particularidad, unas células especializadas, unas fibras especializadas que permiten que el sodio esté ingresando
continuamente al nódulo, mientras este nódulo se despolariza y se repolariza, los sólidos ingresan uno y el calcio ingresa muy lentamente, de tal suerte que siempre va a haber iones que están entrando al nódulo que le van a permitir despolarizarse, alcanzar una carga eléctrica positiva. Este nódulo, gracias a esas características, controla el latido cardíaco. Por eso también se lo conoce con el nombre del marcapasos del corazón. ¿Sí? Marca el paso. ¿Ustedes dónde han marcado el paso alguna vez? En el colegio les hacían marcar el paso. ¿Sí? ¿Quién les hacía marcar el paso? El profesor. ¿Alguien ha ido al cuartel aquí a hacer el servicio militar? ¿Nadie? ¿No? ¿Ninguno ha sido? ¿Quién te decía marcar el paso? No, oficial. Oficial. ¿Qué oficial era ese? Teniente. Teniente hacía marcar el paso a quién? A los soldados, ¿no? Entonces aquí, hagamos de cuenta que el nódulo sinusal es el teniente. ¿Sí? Y los soldados son las fibras musculares, les hacen marcar el paso. Cada vez que manda un impulso al nódulo sinusal, el corazón se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Por eso se le llama el marcapasos del corazón. De hecho, deben saber ustedes que hay un aparatito, el marcapasos, ¿no?, que se coloca en personas en los que este nódulo falla por algún motivo. Le han puesto marcapasos, ¿no? ¿Qué se le ha puesto? Un aparato que reemplaza al nódulo sinusal. Por eso se llama marcapasos ese aparato. Bien, entonces, este marcapasos entonces tiene un mecanismo de ritmicidad. Este es el potencial de acción del nódulo sinusal. Este potencial de acción no tiene un reposo como tal, sino ni bien termina la repolarización, nuevamente empieza la despolarización lenta hasta alcanzar el umbral. Una vez que alcanza el umbral de despolarización, que es de menos 40 milivoltios, se despolariza y luego se repolariza para enviar el estímulo eléctrico y nuevamente baja su carga a menos 50, 55, y cuando está llegando al fondo, como hay unos canales de sodio y de calcio que están naturalmente permeables, es decir, que están abiertos y que nuevamente el sodio y el calcio empiezan a entrar, se produce otra vez la despolarización, el cargado del nódulo de cargas eléctricas positivas hasta alcanzar un umbral. Una vez que alcanza el umbral se despolariza y así sucesivamente. Esto ocurre así desde que empiezan a funcionar el nódulo sinusal. Alrededor de la quinta semana de la vida embrionaria, ¿no? Ustedes han oído ver en biología que más o menos a la quinta semana ya empieza a haber un funcionamiento del corazón. El nódulo sinusal ya se empieza a generar este estímulo eléctrico. ¿Y hasta cuándo se produce esta ritmicidad así continua? Hasta que nos morimos, deja de funcionar el corazón. Entonces, vean cuántas veces se despolariza a lo largo de la vida este nódulo sinusal. Si se despolariza cada 0,81 segundos, casi menos de un segundo, ya se vuelve a despolarizar para mandar el estímulo para la contracción. Este nódulo y el corazón no descansan hasta que la persona muere, ¿no? Deja de funcionar el corazón. Bien, entonces no vamos a entrar en mayor detalle. Una vez que se ha producido el impulso en el nódulo sinusal, este impulso se envía a través de las vías internodales hacia el nódulo auriculoventricular.